Bienvenidos inversores, ¿cómo están? El día de hoy os traigo un vídeo especial, vamos a hablar un poco sobre Bitcoin y cómo ha evolucionado el precio a lo largo de estos años y una posible predicción del precio para Bitcoin para este 2022, un posible escenario. No quiero crear alarmismo, pero os quiero comentar una posibilidad debido al comportamiento anterior que ha tenido el precio de Bitcoin. Así que vamos al grano, precio actual 35.700, esperando pues que siga cayendo el precio para poder hacer alguna recompra. Estuve a punto de comprar a los 35.000 ya que tocó pues en dos ocasiones, tocó a los 35.000, sin embargo pues no pude estar atento para realizar la compra, quería hacer una pequeña compra de unos 20 USDT, simplemente pues para ir acumulando y estoy esperando que el precio siga cayendo más, ya que de momento no tenemos muchos Bitcoin y pues para mi interés estaría perfecto amigos. Y vamos al vídeo, vamos al grano. Tenemos aquí la tendencia actual de Bitcoin, como podemos comprobar y comenté en el anterior análisis, os recomiendo que lo veáis, de noticias criptomonedas. Y pues tenemos este canal bajista, tenemos este intento alcista 35.700, esta vela verde durante el día de hoy, esperaremos, ya que seguramente a finales del día, pues como estamos acostumbrados a ver, el precio caerá. Y pues os quería enseñar un mapa más global y la posible predicción, ya que el precio de Bitcoin podría llegar a caer bastante. Vamos al gráfico semanal, así lo veréis muchísimo más claro. Y pues amigos, lo que os quería comentar es que la predicción podría incluso llegar al precio, el Bitcoin podría llegar al precio de 20.000, ahora lo explicaremos. No es alarmismo amigos, tan solo es una posibilidad, como os comento, sería bastante difícil, pero viendo el panorama actual, pues sería muy también sería, pues tiene un porcentaje de posibilidad, ahora os comentaré pues más al detalle. Y pues ¿por qué os comento esto amigos? Pues porque tenemos este pico de 2018, que fue cuando yo compré pues sin saberlo, sin acordarme, ya sabéis los que me seguís, que en 2018 pues compramos en enero, o el 8 de enero de 2018 compramos algunos Bitcoin, algunos Litecoin y pues aumentamos nuestra cartera. Después de 3 años que entré, pues me di cuenta que tenía Bitcoins y no lo sabía, así que fue una gran sorpresa. Y amigos, como podéis comprobar, el precio llegó a alcanzar los 3.000. Esto es una pérdida de un 80% del valor desde puntos máximos que llegó aproximadamente pues a los 18.000, aproximadamente 20.000, 18.000, que fue el máximo que llegó. Y tenemos una caída de un 80% amigos, así que este escenario también sería posible en la actualidad, por eso os lo comento. No quiero crear alarmismos, como os digo, pero todo es posible, amigos. Hay que evaluar todos los escenarios y estar preparados para todas las situaciones. Y pues de momento llevamos una pérdida de un 40%, un 45% aproximadamente. Así que si el precio podría retroceder como hemos visto en patrones anteriores del 2018 al 2019, que cayó un 80%, pues aproximadamente serían a los 13.000, aunque yo creo que el precio objetivo bueno sería los 20.000, ya que es el máximo que hizo pues en tiempos anteriores, y esta resistencia ahora se va a convertir en un soporte, así que lo marcaremos para tenerlo en cuenta este posible escenario. Perfecto, amigos. Pues como os comento, podría ser que el precio llegase a este punto. Podéis ver que en pocas semanas pues pierde muchísimo valor y sería probable, como os comento, hay un pequeño porcentaje de posibilidades de que llegue pues a los 20.000. Yo creo que a los 13.000 pues sería un poco exagerado, sería una pérdida bastante significativa. Pero a los 20.000 sí que lo veo posible, que el precio del Bitcoin llegue a 20.000 en este año 2022. Esto sería una posible predicción del precio para Bitcoin en 2022-2023. Así que lo estaremos viendo, estas caídas, a mesura que avancen, a mesura que el precio nos dé más información, porque lo interesante para ver un cambio de tendencia, la gente que está esperando que el precio de Bitcoin suba, sería muy interesante ver un patrón como vimos pues en mediados de 2021, después de esta gran primer subida que llegó hasta los 63.000 o 64.000, pues como podéis comprobar tuvo esta gran caída de aquí, una caída bastante significativa de un 50%, pero el precio en esta vela de aquí, como podéis comprobar, acercar un poco más el mapa,
tiene muchísimo volumen y este es el escenario que estamos esperando para comprar pues Bitcoin y muchas criptomonedas. Estamos esperando pues esta vela bajista que nos indica pues muchísimo volumen, un posible cambio de tendencia, incluso si fuera una vela de rechazo pues muchísimo mejor. Pero estamos esperando pues este patrón, esta situación. Luego tendremos clarísimo que el cambio de tendencia pues está confirmado, pero de momento el volumen bajista, como podéis comprobar aquí en el gráfico de volumen, el volumen bajista cada vez es superior, por lo tanto hay interés en que baje más el precio. Por eso os comento que sería muy probable, con un pequeño porcentaje, está claro, pero sería probable llegar a los 20.000, así que estaremos viendo la evolución a lo largo de estos meses, de estas semanas. Ya sabéis que os traigo análisis a diario, así que iremos siguiendo pues la evolución del precio. Pero quería hacer este vídeo porque analizando el gráfico me di cuenta de este patrón del 80% de pérdida pues en el año 2018 a 2019. Y podría ser un posible escenario, además de que esto pues a muchos holders les jodería y pues no hay nada más que les guste a las ballenas que es joder a los demás y quedarse ellos con todo el pastel. Así que es un posible escenario, amigos. Tan solo os quería comentar esto para que lo tuvierais en cuenta. El precio puede llegar a los 20.000 dólares el Bitcoin, así que lo estaremos viendo para este año, cómo va evolucionando. Así que no me quiero enredar más, amigos. Espero que os haya gustado pues esta explicación, ya que pues lo he intentado hacer con el máximo de motivos posibles, esperando pues esta vela, como os comento, además de que pues están haciendo, quieren que todos salgamos del mercado, quieren quedarse pues con los bitcoins. Por eso vemos constantemente noticias negativas sobre Bitcoin, pues para hacer caer el precio, para que la gente salga y pues las ballenas se quedan con nuestros bitcoins. Así que muchísimo éxito a todos, amigos. Nos veremos en el próximo análisis. Muchas gracias a todos por el apoyo. A los nuevos, bienvenidos. Espero que disfruten del contenido. Y ya saben que esto no es ninguna recomendación de inversión. Tan solo os comento mi análisis, mi operativa. Y os comparto todo con total transparencia. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.